Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es junio 5 del 2024 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulos 33 y 34 y el Evangelio según San Juan, capítulo 15, segundo de Crónicas 33, 34 y Juan, capítulo 15. Bueno, el libro de Crónicas nos trae un relato de un personaje muy importante eh, en Israel, con una singularidad, y es la edad. Estamos hablando del capítulo 34 del rey Josías, quien comienza a reinar en Judá cuando tenía tan solo 8 años. Dice la Biblia que gobernó sobre Judá 31 años. Y resalta, bueno, que hay varias cosas que hay que resaltar en Josías. Uno, eh, pues que su padre es uno de los peores reyes que hubo en Judá, su padre Manasés. Eh, Tanto así que las obras de Manasés se tuvieron en cuenta como dichos de las cosas malas que se podían haber hecho o que se podrían hacer. Josías entonces eh, rompe pues algunos esquemas, por ejemplo, sobre la edad. Creeríamos que la edad está asociada a la inmadurez, a malas decisiones, a la falta de experiencia, pero a pesar de su corta edad y haber tenido un mal ejemplo en su padre, tomó una decisión diferente. ¿Sí? Esto también nos demuestra que nosotros podríamos excusarnos por la crianza, excusarnos por las dificultades, excusarnos por nuestros ancestros, lo que algunos llaman como maldiciones generacionales, o tomar una decisión responsable y cambiar, digámoslo así, la dirección, el rumbo de mi vida. Yo no soy culpable de lo que recibo. Yo no tengo la culpa de lo que mis padres hicieron o no hicieron, ni mis ancestros, pero sí tengo la responsabilidad de lo que vendrá de aquí en adelante. Josías asumió responsablemente y no se excusó, ni en lo joven que era, pues era un niño, ni en lo que había vivido, sino que tomó una decisión sabia como dice el versículo 3 a los 8 años de su reinado, estoy en 2 Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Sí? Eh, bueno, es muy singular, es muy particular y esto de nuevo nos deja sin excusa para no hacer lo que debemos hacer, ¿sí? Eh, eso tiene muy interesante la Biblia. La Biblia rompe ese esquema de la edad. Algunos pensarían que se es demasiado tarde o se es demasiado temprano para hacer lo correcto. Cuando vemos, por ejemplo, a Abraham, a Moisés, son hombres que empezaron aparentemente tarde. Aparentemente ya no había nada que hacer, ya no había nada que cambiar, ya no había nada que renovar. Y pues la escritura nos cuenta cómo en una decisión y en una obediencia absoluta a las palabras del Señor, pues ellos pueden comenzar de nuevo. Pero también nos muestra que a pesar de su juventud, Josías pudo pudo. Como Josías, entonces, a pesar de su corta edad, toma esta decisión sabia de buscar, eh, no toma como referencia a su padre realmente era Manasés,
sino que toma como referencia a su ancestro David, que se caracteriza por, a pesar de sus debilidades, situaciones, dificultades, pero David sin duda alguna es un referente de búsqueda y de entrega al Señor. Bueno, y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15, tenemos un pasaje que ha sido bandera este año para nosotros respecto al fruto. Y usa una imagen que era muy común para los judíos, pero una imagen que, por lo menos por lo que los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son los tres profetas principales del Antiguo Testamento, dicen, no era una imagen que estaba, que era muy positiva, pues por lo que los mismos profetas están anunciando. Y me refiero a las vides, a las viñas, a los árboles que producen el vino. Si ustedes se acuerdan, cuando Moisés envía a los espías a, a que observaran, a que reconocieran la Tierra Santa, eh, dice que los espías trajeron del fruto de de la tierra prometida y muestra, cuenta la Biblia y así se recrea hoy, que dos espías traían, que se cree que son Josué y Caleb, traían en sus hombros un sarmiento de uvas cargado en una vara. ¿Sí? Es, de hecho, la imagen del Ministerio de Turismo de Israel es estos dos personajes, Josué y Caleb, que tienen un sarmiento de uvas que llevan a los hombros. Así que desde el principio, el sarmiento, las uvas, el fruto de la vid, ha sido un símbolo de la nación de Israel. ¿Sí? Bueno, sabemos que el fruto de la vid, el vino, tiene un símbolo muy especial en la Biblia, pero cuando llega el mensaje de los profetas, por ejemplo, Isaías en el capítulo 5, Jeremías en el capítulo 2, Ezequiel en el capítulo 15, y se refiere a la nación de Israel como la vid del Señor, pues no lo hace en muy buenos términos, ¿sí? Lo hace más bien en términos de reclamo. Por ejemplo, Ezequiel habla de la madera de la vid que no sirve para mucho, no se puede edificar con esta madera, no tiene otra función que quemarse, y no se puede usar sino para hacer fogatas, porque tiene unas características que no permite hacer otro o darle otro uso importante a la madera de la vid, sino solo para ser quemada. Y Ezequiel, pues cuando le está reclamando a la nación de Israel, pues obviamente les está diciendo que pues si no dan fruto, que es para lo cual fue diseñada, que diera fruto, pues lo único que podía ser útil es para hacer fogatas, ¿sí? Jeremías también le reclama en el capítulo 2 a la nación de Israel y habla de la inutilidad de no, pues de no dar fruto. Y el capítulo 5 de Isaías, que es un pasaje muy reconocido, pues es mucho más claro en este tema del fruto. Dice, yo planté mi viña, es como una especie de parábola. Dice que la había cercado, que la había despedregado, la plantó, había edificado una torre, había hecho el lagar y él esperaba que diera frutas, pero que lastimosamente dio, o sea, unas buenas frutas y no dio buenas frutas. Así que esta imagen que el Señor trae en Juan 15 es una imagen muy conocida en todos los escenarios del pueblo de Israel, los que conocieran las escrituras, las profecías, pero también pues hacía parte de la cotidianidad de ellos. Tenían vides, ellos tenían 7 productos principales, que entre ellos estaban las uvas, pues las vides, estaban las olivas para producir el aceite, estaban los higos, estaba el trigo, estaba la cebada, y era algo muy conocido para ellos. El fruto de la uva era digámoslo así, de eh, de la canasta familiar diaria. ¿Sí? Tenían problemas con el agua, no había mucha agua, no había agua muy saludable, así que el vino era un producto muy importante. No,
no necesariamente el vino como un artículo de lujo, sino que el fruto, era el fruto, el jugo, el zumo que salía de la uva también. Así que, pues es una imagen que los judíos reconocían. Pero el Señor le da, como así lo hemos visto en el Nuevo Testamento, una reinterpretación y de alguna manera Él se presenta como esa vid, ¿sí? Ya no es Israel la vid, o sea, Israel de alguna manera es como si hubiese fracasado en esa oportunidad de ser esa vida arraigada que diera fruto. Y el Señor Jesús se pone en esa postura como la vid verdadera. Por eso la palabra o la expresión que utiliza al inicio de esta, digámoslo, parábola, es que Él es la vid verdadera, como si la vid que había sido plantada hubiese fracasado y no hubiera podido dar fruto que agradara al dueño de la vid, que es el Padre. Dice, yo soy la vid verdadera, estoy dando una nueva oportunidad. Ahora ya el arraigo no es en una nación, sino que el arraigo es en mí. O sea, el Señor se pone en ese lugar pues, como el mismo Evangelio de San Juan nos está diciendo al principio, como de poder iniciar las cosas de la manera que deben ser, ¿sí? Yo soy la vid verdadera. Y ahora ya no solo se está refiriendo a la nación de Israel, sino que está hablando a los discípulos. De hecho, en todo este contexto de la conversación, desde Juan 13 hasta Juan 17, que sabemos que lo que nos cuenta Juan entre el capítulo 13 y 17 se refiere la conversación, o más bien a las instrucciones y al mensaje que le da el Señor Jesús a los discípulos antes de ir a la cruz. O sea, todo esto entre el 13 y el 17 sucede entre el aposento alto, lugar de la última cena, hasta el momento en que el Señor es entregado en Getsemaní por Judas. Entonces, en este lapso de tiempo, en este recorrido, el Señor les dice ahora, bueno, ya ustedes creen que, o se creía, o se había dicho que Israel era la vid, pero lastimosamente fracasaron. ¿Por qué? Porque le volvieron la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque no dieron fruto. ¿Por qué? Porque no reconocieron el tiempo del advenimiento del Mesías. Ahora, yo soy esa vid verdadera. Y ustedes están llamados a dar fruto como el pámpano en mí. Pues, o sea, si el pámpano no está la vid, no puede llevar fruto. Hay algo que se genera que hoy en día, pues los que han tenido la oportunidad de labrar el campo o tienen algún tipo de experiencia con plantas, em, cuando se abonan las plantas, se cuidan las plantas, digámoslo así, se les generan las condiciones a las plantas para que den frutos, a las plantas les empiezan a salir unas ramitas que se les llaman chupones y estas ramitas lo único que hacen es como extraerle nutrientes a la planta principal. Pero el riesgo de estos chupones es que no tienen la capacidad de llevar fruto, pero sí le sacan nutrientes a la planta. Esos chupones, así se conocen, se deben ir cortando de la planta para que no le quite fuerza de crecimiento a ramas que realmente están dispuestas, y creo que es válido decirlo así, dispuestas para llevar frutos. O sea que el tallo de la vid podía dar estos dos tipos de ramas, estos dos tipos de pámpanos, como lo describe Juan, y eran unos que estaban dispuestos a dar fruto, y esos había que cuidarlos, pero también otros, que se llaman chupones, que lo único que iban a hacer era sustraer los nutrientes y el alimento de la planta para mantenerse, pero no iba a llevar fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el labrador? Tiene que romper, que cortar esos chupones para que no se desperdicie el alimento, la savia que viene desde la raíz, que va a alimentar estas ramitas, estos sarmientos perdón, estos pámpanos para que lleven fruto, ¿sí? Así que, entonces, esta parábola de Juan 15 nos pone en una posición como muy clara. Hay como dos tipos de creyentes en el camino de la fe. Digamos, los creyentes que simplemente, y de hecho así lo dicen muchas personas, que son creyentes y no practicantes, y los practicantes.
¿Qué es el practicante en el camino de la fe? Pues el que da fruto, ¿sí? Hay personas que oyen, así lo dice también Juan perdón, Mateo en una de sus parábolas, el hombre sensato que edifica su casa sobre la roca y el insensato que edifica su casa sobre la arena. ¿Quién es el sensato? El que oye, ¿sí? Pero que además obedece o pone por obra lo que oye. ¿Cuál es el insensato? El que oye también, pero que lastimosamente no pone por obra lo que está escuchando. Así que hay creyentes y hay practicantes. Practicante es el sensato que obedece. Practicante es el sensato que no solo sustrae el alimento espiritual para alimentarse a sí mismo, sino que lo que toma para alimentarse a sí mismo permite que a través de él fructifique y dé a otros, ¿sí? Principalmente que complazca al Padre. Porque acordémonos que el dueño de la viña, quien principalmente disfrutará del fruto que nosotros demos, es el Señor, a quien de manera prioritaria necesitamos o debemos agradar es al Señor. Entonces, ¿qué nos dice, teniendo en cuenta todo esto, la parábola? O sea, cuando el Señor les dice esta parábola, ellos lo tienen clarísimo, sabe de qué está hablando, ¿sí? Porque es algo que es de su cotidianidad, ellos lo ven, lo hacen. Además, la imagen de la viña la tiene muy clara respecto al pueblo de Israel. Pero ahora, ¿el que está diciendo de nuevo? Yo soy esa viña, ¿sí? O sea, no hay mm, mm, probabilidad de fracaso porque yo soy la viña. Yo tengo la capacidad de fructificar. Ahora, ustedes son los pámpanos, así que ustedes tienen la responsabilidad de que yo, que puedo dar un buen fruto, lo haga a través de ustedes. Espectacular, es una oportunidad. El Señor le está diciendo al creyente, te doy la oportunidad de que a través de ti yo dé fruto, ¿sí? Algo así, porque si Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, el Señor dice, estoy dándoles un propósito, una oportunidad, y es que el fruto que va a agradar al Padre Eterno lo voy a dar a través de ustedes. ¿A través de quiénes? Entonces son las condiciones que Él va a poner en Juan 15. Entonces dice, todo pámpano, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, lo que les dije. Entonces, el que es un chupón, el que es un pámpano que solo quiere que le den, solo quiere recibir. Y ojo, que de esto hay muchos creyentes en la iglesia, ¿sí? Que solo quieren que oren por ellos, que solo quieren que les ayuden, que los atiendan, que les den un lugar especial. O sea, esa postura de demandar es la postura del chupón. Solo quiero que me alimenten. Pero por otro lado, está el creyente que está dispuesto a dar. Entonces, que así como oran por él y así como le enseñan, así como recibe la rica savia de la vid, pues también está dispuesto a dar de lo que ha recibido, ¿sí? Digámoslo así, como dice la Biblia, lo he recibido de tus manos, lo pongo delante de ti para que tú dispongas, ¿sí? Que está dispuesto a enseñar lo que le enseñan, está dispuesto a compartir lo que recibe, está dispuesto a pagar un precio como en gratitud y de retribución. La palabra retribución me parece una expresión muy justa de retribución a lo que yo he recibido. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, el que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Entonces, claro, el labrador, yo me imagino que va a la vid y empieza a identificar y dice, bueno, este pámpano está bien arraigado, este pámpano está bien nutrido y este pámpano está dando ya atisbos de fruto, pero de pronto tiene algún tipo de, no sé, maleza, puede ser se me ocurre decir, algún tipo de plaga. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero el que ve, el llamado chupón este, que solo se está nutriendo, dice, no, es que si no da fruto no puede quedarse. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo estimará el Señor eso? Algo, en unas parábolas hablan del final del siglo, como refiriéndose, esperando, dándole la oportunidad a que en algún momento se disponga para dar fruto. Pero pensemos en todos nosotros que hemos decidido dar fruto, en todos nosotros que hemos decidido arraigarnos a la vida. Entonces, ¿qué dice el Señor?
¿Para qué lo voy a limpiar? Para que lleve más fruto. Versículo 3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es muy, muy, muy importante. El leer, el escuchar, el estudiar diariamente la palabra del Señor es la oportunidad que tenemos para ser limpiados. La palabra del Señor limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón, porque la palabra del Señor es la oportunidad de confrontar la verdad eterna con nuestra realidad. La palabra del Señor es la oportunidad de purificarnos. ¿Se acuerdan que también cuando Pedro estaban en la Santa Cena, en el momento de lavar los pies, le dijo, no, 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 no me laves tú los pies? Y le dijo, el que no se deja lavar, no tiene parte. Entonces les dice, el que está limpio del todo solo necesita ser lavado los pies. El Señor les hablaba de que la purificación de todo su ser venía por la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor va a depurar de nosotros agentes contaminantes que no nos permiten fructificar. Ojo con el 4, permaneced en mí, yo en vosotros. Es una permanencia en doble sentido. Yo como permanezco en el Señor, yo permanezco en el Señor sujetando mis decisiones, buscándole, orando, adorándole. Yo permanezco en el Señor eh, poniendo delante de su altar lo que soy, lo que tengo, lo que hago, mis planes, tratando de sintonizar mis planes a los suyos. Pero también dice, y yo en vosotros, y es lo que mencionaba ayer, que sus dichos, sus palabras, sus principios, sus mandamientos, sus estatutos estén presentes en mí, que yo a través de mi meditación tenga presente las palabras del Señor, que cuando yo enfrente una situación, digamos que mi cerebro esté entrenado para enfrentar esa situación a la luz de lo que está escrito. Es una habilidad que sí se puede desarrollar con el tiempo y con la práctica. Entre más nosotros llevemos a la práctica lo que escuchamos del Señor, lo que guardamos en nuestro corazón, eso nos entrena y nos permite ser mucho más digámoslo así, prácticos en la ejecución de la palabra del Señor. Es lo que se forma en la comunión, en la coinonía con el Espíritu del Señor. Permanezcan en mí, yo en vosotros. Y así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto y esto es clave, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que le buscamos. Por eso es que debemos orar cada mañana, cada tarde, cada noche. Por eso es que vamos a su palabra. Y esto hay que reconocerlo y ser muy humildes. Lejos de ti, nada podemos hacer. Cuando yo empiezo a creer que yo puedo sin el Señor, es porque de verdad me estoy alejando. Pero qué bueno, esa sensación no es mala, es muy positiva en nuestro camino de fe. Tener esa necesidad, esa hambre de que lejos de Él nada podemos hacer, que sin Él no somos nada en este mundo, que sin Él nada podemos hacer, nada podemos emprender, nada justo y sabio podríamos decidir. Eh, el secreto de una vida fructífera está allí, en que permanezcamos en Él, en que Él permanezca en nosotros y que de esa manera, como consecuencia, de manera natural, el fruto del Señor fluya a través de nosotros. De allí el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la humildad, la fe, son frutos, o más bien son características que fluyen de aquel que procura permanecer en el Señor. El fruto no hay manera de imitarlo, el fruto no hay manera digámoslo así, de manipularlo o de simplemente pretender sacar un fruto a la fuerza. Hoy en día se utilizan muchas cosas para hacer plantas más fructíferas, pero hay una cosa muy particular en esas alteraciones genéticas a las plantas. eh, eh, Hay muchas plantas que pueden dar mejor fruto, pero estériles.
al punto que hay frutos sin semilla. Un fruto sin semilla es un fruto estéril. La idea es de que el fruto tenga en sí mismo semilla para que se multiplique. O sea que son frutos, y un fruto estéril es un fruto que muere en sí. Cuando por ejemplo, ver una sandía sin semillas, es una sandía estéril. Y eso se hace por unos cambios genéticos. Puede dar un fruto aparentemente muy bueno, pero al fin y al cabo es un fruto estéril. Esa sandía se consume y muere allí, pero una sandía en el plan del Señor, un fruto en el plan del Señor, tiene en sí mismo tal vez cientos de semillas para multiplicarse en miles de más frutos. Así que cuando yo trato de forzar el fruto, cuando yo trato de imitar el fruto o de hacerlo fuera del orden que el Señor establece, puede ser un fruto estéril, ¿sí? Un fruto que no se va a multiplicar. Todo en su debido tiempo, todo de acuerdo al debido proceso. A mí no, mi afán no tiene que ser en dar fruto. Esa no tiene que ser mi preocupación. Mi preocupación tiene que estar en estar pegado a la vid, en permanecer en la vid. Dice el Salmo 1: dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es en su tiempo, sino que a veces nos desesperamos y queremos ver los frutos y los resultados de manera inmediata, forzarlo o imitarlo si es necesario, o hacer algo indebido para que se dé. Pero mi esfuerzo no tiene que ser un árbol, no tiene que esforzarse en dar un fruto. El árbol va a dar fruto cuando tiene las condiciones dadas: buena tierra, buen abono, buen cuidado, buena agua, ¿sí? Y ese es mi trabajo, que yo permanezca en la vid. Tenemos la mejor raíz, que es Jesucristo, la raíz del linaje de David, dice la Biblia. Tenemos la mejor planta, que es Jesucristo, la vid verdadera. Tenemos simplemente que pegarnos a Él, y en su momento, permitiendo que Él nos limpie cuando sea necesario, permitiendo que Él desarraigue de nosotros todo lo que contamina, en su tiempo el fruto va a ser evidente y va a ser un fruto que se multiplicará. Por eso dice la Biblia: fruto, mucho fruto, más fruto y un fruto permanente. El punto es que cuando empecemos a dar fruto, como consecuencia de estar pegados al Señor, eso no lo detiene nadie, y vamos a agradar al Padre. Y vamos a agradar al Padre y vamos a generar vida en nuestro entorno y vamos a impactar positivamente en nuestro entorno. Así que nuestro trabajo no es alcanzar metas y objetivos de manera forzosa, sino permanecer en el Señor. Y en su momento justo vamos a dar un fruto permanente, para gloria de su nombre, para complacer a nuestro Señor. Como decía el Padre, el Hijo: este es mi Hijo en quien me complazco, en quien se complace mi alma, pero también sin duda alguna para nuestra bendición, para nuestro bienestar. Que sea hoy nuestra oración entonces, decirle al Señor que nos permita, que nos ayude a permanecer en Él. Dígale eso: ayúdame a permanecer en ti y que tus palabras permanezcan en mí. Permanecer en ti, Señor, es buscarte sincera y genuinamente. Que no te busque solo por una coyuntura, porque tengo una necesidad, una dificultad. Que te busque, Señor, porque comprendo y entiendo que lejos de ti nada puedo hacer, que lejos de ti nada soy. Que yo pueda permanecer fielmente en las buenas, en las malas, Señor, cuando hay, cuando no hay. Cuando las cosas salen como yo quiero, como anhelo, cuando salen como deben ser, Señor. Que tú halles en mí un corazón fiel y verdadero. Que tú halles en mí sinceridad. Que tú halles en mí una persona leal a ti, a tu palabra, a tu llamado. Ayúdame a permanecer en ti, que nada me aparte de ti. Que ni mis conflictos, ni mis necesidades, ni mis anhelos, ni las circunstancias, ni el mundo me aparte de ti. Y permíteme descansar en el saber que en la medida en que yo practique tus palabras, el fruto saldrá.
en su tiempo y será el mejor fruto. Señor, danos tu bendición en este nuevo día que nos concedes. Gracias por tu palabra y guíanos siempre con la luz de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.